Hace 2 semanas sobre las bases, el fundamento de la felicidad. Y la semana pasada hablábamos sobre la clave de la felicidad. Hoy vamos a hablar de este tema, circunstancias o Cristo. Circunstancias o Cristo. ¿De qué dependemos para nuestra felicidad? Filipenses capítulo 1, desde los versículos 12 hasta el 30, son los versículos que leeremos hoy. Sus boletines tienen una hoja donde está el bosquejo del mensaje de hoy, pueden seguirlo. Si necesitan algo, recuerden, siempre levanten una mano, si alguien, uno de los servidores lo puede ayudar. No nos paramos y podemos quizás interrumpir a alguien. Pero levanten una de sus manos si necesitan algo, los servidores lo van a ayudar, ¿verdad? Filipenses capítulo 1, versículos 12 hasta el 30. Pensando en este tema, circunstancias o Cristo. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, tu palabra nos enseña verdades eternas que nos edifican, que nos muestran, Señor, que nos guían cómo vivir una vida que es agradable delante de ti. Y a través del testimonio de Pablo entendemos que nuestras vidas están en las manos tuyas y que no hay ninguna circunstancia que nos pueda apartar de tus manos y que nos pueda robar la felicidad que tú nos has dado en Cristo. En esta mañana abre nuestras mentes, nuestros corazones, dispón nuestros cuerpos, nuestras voluntades. Que nos enfoquemos, Señor, en lo que tú tienes para nosotros. Que toda distracción, todo pensamiento, lo sujetemos en obediencia a Cristo. Y en esta hora tu palabra sea predicada y tu Espíritu Santo la traiga a nuestros corazones y prospere. Produzca el fruto para la cual ha sido enviada. Te lo pido en el nombre de Jesús con acciones de gracias. Amén. Amén. Hermanos, ya establecimos que la clave, ¿verdad?, de la verdadera felicidad es el amor. Dijimos eso. Y dijimos las razones por las cuales eso es una verdad bíblica. Aquí Pablo establece en el pasaje leído
que el amor hace la diferencia en lo que hacemos, no solo las intenciones. Aunque él tomaba ventaja de las malas intenciones de algunos en predicar la palabra, él decía, ¿qué importa? De todas maneras, Cristo es anunciado, Cristo es predicado. Pero el amor es la base. Siempre el amor va a ser la base, la verdadera base o la clave más bien de lo que nosotros hacemos. Tengo una pregunta para ustedes. La primera pregunta en esta mañana. Tengo varias, ¿verdad? Lo que nos pasa a diario. Escúchame bien. Lo que nos pasa a diario contribuye al avance del Evangelio. Lo que nos pasa a diario, lo bueno y lo malo, contribuye al avance del Evangelio. El Evangelio progresa por aquello. La circunstancia que atraviesa Pablo no es la mejor, ni la más agradable. Recuérdense que está en su primer encarcelamiento. Es la primera vez que lo ponen preso por causa del Evangelio. No está disfrutando de unas vacaciones, ¿verdad? Bueno, unas vacaciones sí, pero no en el mejor lugar, quizás. Sin embargo, es capaz de afirmar, lo que me está pasando contribuye al avance del Evangelio. Cuando nos está pasando algo que consideramos que es malo, nos quejamos, vamos y lloramos y le clamamos a Dios, Señor, sácame de esto, en lugar de aprovechar esa oportunidad para dar testimonio. Hermanos, lo que nos pasa va a contribuir al avance del Evangelio cuando nuestra vida está enfocada en Cristo y no en las circunstancias. Cuando nuestra vida está enfocada en Cristo y no en nosotros. Por eso nuestro tema de hoy, circunstancias o Cristo. ¿Qué escogemos? El viernes leía esto en un café. Ya regresábamos de Virginia, de visitar a los hijos y a los nietos. Y leí esto en un café. Decía, un hombre con una creencia es mejor que 99 con intereses. Pregunto, ¿tiene usted creencias o solo intereses? ¿Creemos en lo que la palabra de Dios nos dice y seríamos capaces de dar la vida por aquello o solamente tenemos intereses? No solamente el interés de lo que mencionaba Andrés, de este hermano que cuando encontró lo que quería porque Dios se lo dio ya se olvidó de Dios, sino que nos interesan algunas cosas del Evangelio, pero realmente no creemos de corazón en lo que la palabra de Dios nos dice. En una ocasión, el pastor David nos confrontaba a los pastores de la iglesia hace algunos años y nos decía, ¿cuántos de nosotros creemos en el infierno? Y por supuesto, todos nosotros dijimos que creíamos en el infierno. Y él nos dijo, ustedes no creen en el infierno. Porque si creyeran, estaríamos todos, y yo tampoco, decía él, estaríamos llorando y clamando por las personas que están a nuestro alrededor, que si mueren sin Cristo se van a ir al infierno. Y el punto era este, ¿tenemos realmente una creencia? ¿Creemos realmente lo que la palabra de Dios dice? ¿Está su vida enfocada en Cristo, no dejando que las circunstancias lo dominen? ¿O está enfocado en usted y piensa que la vida gira alrededor de usted? Algunas personas piensan eso, ¿verdad? Recuerdo a alguien que tenía algunos problemas y en varias ocasiones hablé con esta persona y me decía que es que había una teoría de conspiración contra ella, era una dama, y me decía, estábamos hablando y de repente pasó un helicóptero de la policía por allá arriba y me dijo, ¿te das cuenta? Me están buscando. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Y fue duro para mí decirle eso, ¿verdad? Y ella lo entendió. Yo le dije, no creo que tú valgas tanto dinero como para que estén invirtiendo tanto dinero en mandar un helicóptero, a menos que tú seas tan famosa y rica que yo no lo sé. Pero hay personas que piensan, eso es un extremo, pero hay personas que piensan que todo gira alrededor de ellos, ¿verdad? Y se enfocan tanto en ellos que entonces las circunstancias por las que ellos atraviesan, ¿verdad? Pasan a cobrar un lugar primordial, principal. Ahora, ¿estamos enfocados en Cristo o enfocados en nosotros? O enfocados en las circunstancias. ¿En qué está enfocada nuestra vida? Fíjense bien, era tanto así que el apóstol Pablo decía, lo que me está pasando contribuye al
avance el evangelio, de tal forma que él dijo, los guardias y los responsables de que yo esté aquí en la cárcel saben que el motivo por el cual estoy preso es Cristo. Ellos lo saben. Y si en algún momento se les olvidaba, Pablo se lo recordaba. Pablo les hacía saber que él estaba ahí por causa de Cristo. Esto le abrió puertas para hablarles del Señor a todos ellos. Pablo no era de la brigada secreta. No solo esto, sino que Pablo, con su testimonio, la iglesia y los hermanos que antes tenían temor de hablar, se llenaron de valor, de coraje. Entonces Pablo dice, ahora los hermanos tienen el valor de predicar a Jesucristo. Es más, otros que eran rivales de Pablo, sí, eran rivales de Pablo, ellos querían predicar a Cristo, pero no por las motivaciones correctas, ¿verdad? Así como hay iglesias que están en rivalidad con otras iglesias, y pastores que están en rivalidad con otros pastores, ¿verdad? Y quieren tener la iglesia más grande y quieren ser los más famosos, y entonces se dedican a hacer cosas que no son realmente muy éticas con respecto a eso. Habían personas que tenían rivalidad con Pablo. Y como Pablo estaba preso, ellos decían, ahora Pablo no puede predicar, ahora yo voy a predicar más que Pablo y me voy a ganar. Y le voy a ganar a Pablo. Entonces, fíjense lo que está pasando, ¿no? Cualquier parecido es simple coincidencia, ¿no? Pero el asunto es que el apóstol Pablo dice, ellos están predicando por rivalidad, por envidia, solamente por hacerme sentir mal. Y resulta ser que yo me siento bien porque Cristo es anunciado, Cristo es predicado. Entonces, fíjense que Pablo dice, lo que me está pasando contribuye al avance del evangelio por todos los ángulos. Pablo no estaba en la cárcel pasando esa situación negativa, llorando, ni lamentándose, ni quejándose, sino más bien aprovechando esa oportunidad para que el evangelio avanzara. ¿Se dan cuenta de la diferencia del enfoque? ¿Circunstancias o Cristo? ¿Cuál es nuestro enfoque en la vida? Y él dice en el versículo 18, por eso me alegra y seguiré alegrándome. Estoy preso, pero me alegra y seguiré alegrándome. ¿Por qué lo hace? Porque él sabe que aunque está preso, en ese momento él es un prisionero de Dios, no de los hombres, no de las circunstancias. Él sabía que Dios lo había puesto allí con un propósito. O por lo menos Dios había permitido que él estuviera allí con un propósito. Y él estaba aprovechando esa oportunidad. Porque él sabía que era un prisionero de Dios, porque él ha vivido en obediencia a Dios. Porque él no está en pecado. Porque todo pecado lo había confesado. Y él sabía que había recibido perdón. Él estaba en obediencia al Señor. Él estaba ahí porque había obedecido a la fe. Y él estaba tranquilo y aprovechaba esa circunstancia para dar testimonio del evangelio, porque él sabía que Dios tiene control. Dios sigue en control. A Dios no se le escapa nada. No hay accidentes en el plan de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir. Por esa razón, él no se dejó dominar por las circunstancias. Y ese es nuestro tema de hoy, ¿verdad? Circunstancias o Cristo. ¿Qué domina nuestra vida? Amados hermanas y amigos, la felicidad, y ese es el tema general, el gozo, el tema general de la carta a los filipenses, no es un destino. No ponemos en el GPS, ¿verdad? El destino felicidad, no. ¿Verdad? La felicidad es una parada de todos los días. La felicidad es caminar por el camino de buenas obras que Dios ha preparado para sus hijos, de acuerdo a Efesios 2:10. La felicidad es un asunto de todos los días. Hay personas que viven amargadas de lunes a viernes para que el fin de semana puedan hacer lo que les gusta y disfrutar. ¿Verdad? Ya el domingo en la tarde están amargados de nuevo. O hay quienes viven amargados todo el año y cuando se preparan para unas vacaciones esperan gozar esas vacaciones y resulta ser que no las disfrutan tampoco, porque es un estilo de vida. La felicidad no es un destino, es una parada de todos los días. Es andar en el camino de buenas obras que Dios ha preparado para los que le aman, para quienes han sido salvos por Él. El apóstol Pablo en este pasaje nos enseña que en la vida siempre tenemos dos posibilidades, ¿verdad? Siempre tenemos dos posibilidades. En el caso que él menciona, él dice, o me muero o sigo viviendo, ¿verdad? Algún día
nos vamos a morir, no importa cuánto nos preocupemos o no por estar bien, ¿verdad? Jesús lo que nos dijo fue, no se preocupen por nada, esto no debe ocupar nuestro tiempo, porque un día todos nos vamos a morir. Si nos enfermamos seriamente, por ejemplo, o nos sanamos o nos morimos. Tenemos dos posibilidades, no hay otra, ¿verdad? O nos curamos o nos morimos. Y el apóstol Pablo dice, me gustaría morirme porque si me muero voy a la presencia del Señor y se acaba este rollo, se acaba este lío. ¿Verdad? Nadie dijo amén. Pero él dice por otro lado, pero es posible que sea más conveniente que me queden por ustedes. Yo me quería quedar en Virginia y me vine por ustedes. Mi hija me decía, papi, pero no hay nadie que predique. No, el punto no es predicar, hay muchos que predican, ¿verdad? Hay muchas otras razones. Pero el asunto es este, mis hermanos, tenemos solo dos opciones, ¿verdad? Si nos enfermamos, o nos sanamos, o nos morimos. Si no sanamos, gloria a Dios, podemos seguir usando todo lo que Dios nos da para su gloria y honra y contribuir al avance del Evangelio. Si nos morimos, nos vamos a la presencia de Dios, no hay otra opción. Y si la vida la vemos de esa manera, siempre vamos a tener dos opciones. Si andamos buscando un trabajo y hacemos una petición, o nos dicen que no, nos dicen que sí. No hay más opciones. Y siempre algunos andan angustiados como si Dios no estuviera en control. Y cuando digo algunos, estoy hablando de creyentes, de cristianos. Refiriéndome, porque Pablo le está escribiendo a los hermanos de Éfeso, a los hermanos efesios, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos siempre dos posibilidades. Pero el apóstol Pablo dice, yo voy a aprovechar cualquier circunstancia, aunque no sea la que yo esté esperando, para que Cristo sea preeminente en todo. Voy a aprovechar esa circunstancia, aunque no sea la que yo quería y la que yo esperaba, ¿verdad? Entendiendo que su gracia es suficiente. Voy a aprovechar esa circunstancia para que el Evangelio avance, para que el Evangelio adelante. Así que no nos angustiemos por nada. Eso es lo primero que el Señor Jesucristo nos dice en este sentido, y el apóstol Pablo lo corrobora aquí con su vida. Hermanos, nuestro enfoque, en lugar de angustiarnos, de preocuparnos, debe ser siempre estar en la voluntad de Dios. Caminar por el camino de buenas obras que Dios ha preparado. Hay un camino que no se llama destino, que no es el destino. No hay un destino como tal. Hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios para nuestras vidas, y cuando caminamos por ese camino de buenas obras que Él ha preparado para nosotros, vamos a andar dentro de la voluntad de Dios. A la final, de todos modos, partiremos a la eternidad, y esto es lo que cuenta. No importa la edad que tenga ahora, ¿verdad? Mi hermana Ninfa se reía una vez que yo dije que había tenido una pesadilla de que yo estaba viejo, ¿verdad? Y le decía en estos días a un grupo de hermanos, a un grupo de pastores, de líderes, que la Biblia dice que en los más fuertes, 80 años, ¿verdad? El promedio de vida es 70 años, en los más fuertes 80. Y yo les decía, bueno, yo estoy en esa categoría, entonces, de acuerdo a la Biblia, me quedan 20 años, un cuarto de vida. O sea, que tengo que aprovechar el tiempo cada vez más. Pero a lo mejor no sabemos, ¿verdad? El asunto es que no importa la edad que tengamos ahora. No sé lo que digan las estadísticas en cuanto al promedio de vida, el promedio de edad en que mueren las personas. Cuando estuve en Zambia me sorprendió que leí una estadística de que las personas, el promedio de vida en Zambia era de 42 años. No sé si eso estaba equivocado o si es obsoleto, pero 42 años solamente, imagínense. Muy triste, ¿verdad? Ahora, el asunto es que no sé lo que digan las estadísticas en ese sentido, pero sí sé que el 100% de las personas se mueren. Eso sí lo sé. Tarde o temprano. Y en esto los números no fallan, ¿verdad? Una vez Efraín Antonio y Daniel, mis dos hijos, bueno, Efraín Antonio y yo estábamos viendo un video en el internet de una situación que había religiosa con los musulmanes tomando Europa y qué sé yo, un montón de cosas así. Y esta religión dedicada a la violencia, aunque algunos dicen que no, sí lo es. El asunto es que Efraín y yo estábamos medio angustiados por eso, ¿no? Y Daniel pasa y nos dice, ¿y por qué se preocupan ustedes? Pero no ves lo que dice aquí. Y él nos dice, ustedes saben que el 90 o tanto % de las estadísticas están equivocadas.
y que la mitad o más de los videos que están ahí son fabricados. Y entonces comenzó a darnos números, ¿verdad? Como buen ingeniero. Y comenzó a darnos estadísticas. Nos dijo, quédense tranquilos, que ustedes no saben si eso es verdad. El asunto, mis amados hermanos, es que muchas veces vivimos enfocados en cosas, en circunstancias, en detalles que pueden molestarnos, pueden inquietarnos, cuando nuestro enfoque debería ser siempre Jesucristo, ¿verdad? Entonces, las estadísticas en este sentido no fallan. 100% de las personas se mueren, tarde o temprano. Por esta sencilla razón debemos estar con la perspectiva de la vida puesta en la eternidad. Debemos tener una perspectiva eterna. Y eso era lo que el apóstol Pablo hacía. No se dejaba dominar por las circunstancias, sino por Cristo. Y eso me lleva a una segunda pregunta para ustedes en esta mañana. ¿Vivimos enfocados en la eternidad, teniendo una perspectiva correcta en la vida, o tendemos a desenfocarnos constantemente? Cuando tomamos decisiones, desde las más sencillas hasta las más complicadas, tomamos decisiones con una perspectiva clara de la eternidad. Es decir, sabemos que lo que hacemos va a tener dimensiones eternas. Estamos, por ejemplo, esto es solo un ejemplo, no sé de ninguno aquí, así que si a alguien le está pasando eso, lo siento, ¿verdad? Quizás usted está haciendo planes de comprarse un carro muy caro, muy lujoso, y está pensando pagarlo dentro de los próximos 20 años. No sé si eso exista, ¿no? Pero me estoy refiriendo a cosas como esta. Hacemos planes a muy largo plazo, cosas que nos enredan, nos comprometen, nos complican la vida y nos impiden ser efectivos en el avance del Evangelio, porque estamos más pensando en lo que necesitamos ahora y no estamos pensando con la perspectiva de la eternidad, lo que Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres de acuerdo a su palabra. A eso me refiero. ¿Nos desenfocamos constantemente o vivimos enfocados en la eternidad, en lo que Dios nos ha ofrecido y que va a ser una realidad tarde o temprano? Amada iglesia y amigos que me ven o me escuchan, ¿verdad? Cuando andamos en obediencia a Dios por medio de Jesucristo, no hay circunstancia en la vida que pueda dominarnos. Dice la palabra, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni ninguna cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios en Jesucristo. No hay circunstancia que pueda dominarnos cuando andamos en obediencia a Dios y su palabra. Cuando creemos y vivimos en la realidad de que Dios está en control. Pero se murió, sí, Dios está en control. Pero perdí el trabajo, sí, Dios está en control. Pero me enfermé, Dios está en control. Dios está en control. Cuando vivimos en la realidad de que Dios está en control absoluto de todas las cosas, nuestra felicidad es verdadera y duradera. No estoy hablando de aquellos que andan en desobediencia, que andan en pecado y que la relación matrimonial se acabó, o que se enfermó, o que pasaron cosas en su vida por desobediencia. Estoy diciendo para aquellos que andan en obediencia, que no están en pecado, que confiesan sus pecados, que viven en el camino de buenas obras que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando vivimos de esa manera, no hay circunstancia que nos domine. Y todo lo que nos pase va a contribuir al avance del Evangelio de Cristo. ¿La clave cuál es? Vivir en obediencia a la palabra de Dios. No se nos olvide. El apóstol Pablo en el pasaje dice que con las oraciones de la iglesia, más la ayuda del Espíritu Santo, Pablo tenía la confianza de que en esa ocasión sería finalmente liberado, y lo fue. Con las oraciones de la iglesia y la ayuda del Espíritu Santo, Pablo tenía esa esperanza, tenía ese anhelo, tenía ese deseo. Su anhelo y esperanza era que en nada sería avergonzado. En nada sería avergonzado. Andrés nos contó en varias ocasiones su testimonio de la cárcel, ¿verdad? Y recuerdo que cada vez que lo contaba decía, pero déjenme decirles que estuve preso por esta razón. Él se aseguraba de que la gente entendiera, ¿verdad?, por qué razón había estado preso. Porque hoy en día, si alguien sale de la cárcel, hemos tenido la oportunidad de estar en Okeechobee cuando personas iban a salir de la cárcel, y el asunto es que no tenían nada, salían con la bolsita de las cosas con las que entraron hace cuántos años,
entraran, ¿verdad? El asunto es que cuando una persona tiene en su récord que ha estado en la cárcel, es bien difícil que alguien le dé trabajo. Es bien difícil levantarse después de una experiencia como esa, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, reconoce en medio de todo eso que fueron las oraciones de la iglesia y fue la ayuda del Espíritu Santo lo que lo ayudaría a salir de esa situación. Y él dice, y en nada voy a ser avergonzado. Tenía la convicción de que cualquier cosa que ocurriera con él sería para la gloria de Dios, cuando andamos en obediencia. Es aquí donde hace la declaración gloriosa, ¿verdad? Uno de los versos que memorizamos esta semana, ¿verdad? Lo repetimos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense qué facilito estoy yo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras viva, era el pensamiento de Pablo, tendré la oportunidad de hacer algo que sea realmente fructífero, de aprovechar el tiempo, de hacer las cosas que Dios me ha mandado a hacer. No voy a ocupar solo un lugar y un espacio en el tiempo, más bien voy a hacer algo que sea realmente de provecho para el avance del reino. Las circunstancias no me van a dominar. Jesús afirmó que nos puso para que llevemos fruto, y mucho fruto, y fruto que permanezca. Se refería primero a vivir una vida santa que trajera gloria a Dios. Y segundo, a testificar de Cristo de manera tal que otras personas lo conocieran también a Él y vivieran para la gloria de Él. Pregunto, ¿estamos llevando fruto? ¿Estás llevando fruto? Pastor, ¿usted no sabe que trabajo 60 horas a la semana? Es posible que sí, ¿verdad? Si me pidió consejo, yo le dije, no te metas en ese carro porque vas a pasar 20 años trabajando para pagarlo. Pero bueno, si ese no es el caso, que tiene que trabajar porque tenemos que trabajar, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba preso y aún en la cárcel él dijo, estoy en la cárcel, pero todo lo que está pasando con mi vida va a servir ¿para qué? Para el avance del evangelio. Y todo el mundo se dio cuenta. Pregunto, ¿podemos llevar fruto aún 60 horas en la semana trabajando? Por supuesto que sí. Mi jefe y mis compañeros de trabajo y todo el mundo se entera que yo soy cristiano. ¿Sí o no? ¿Estamos llevando fruto? No me lo diga a mí. No hace diferencia si me lo dice a mí o no. Dígaselo usted, ¿está llevando fruto? Estoy llevando fruto. Estoy dando testimonio constantemente de lo que el Señor, de las oportunidades que Dios me da en medio de cualquier circunstancia. Finalmente Pablo nos hace una exhortación. Pase lo que pase, dice Pablo, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Compórtense, ¿verdad? Y luego hace una invitación. Sigan firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios. En cualquier circunstancia en la que nos encontremos, nunca dejemos de luchar. Nunca. El apóstol Pablo estaba ahí luchando. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de estos versículos? ¿Qué aprendemos de esa experiencia de Pablo? ¿Qué aprendemos, verdad, de estos versículos que leímos? Aprendemos varias cosas. Primero, aprendemos que cuando vivimos en la voluntad de Dios, los que están alrededor lo notan y hay bendición. Las personas que están a nuestro alrededor lo notan y hay bendición. Los guardias y los líderes, los del gobierno que habían puesto preso a Pablo, ellos sabían que Pablo estaba allí por la causa de Cristo. Ellos sabían que Pablo no había hecho nada ilegal, que Pablo no había hecho nada equivocado, que era por sus convicciones. Entonces las personas que están a nuestro alrededor van a notar cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios y va a haber bendición. Esto ocurre cuando vivimos agradecidos. Pablo no estaba maldiciendo ni quejándose allí en la cárcel, ¿verdad? Decía, por eso me alegro y seguiré alegrándome. Vivía agradecido por la circunstancia que estaba pasando, porque sabía que Dios estaba en control. Recuerden, somos prisioneros de Dios. Lo que quiere decir que no somos prisioneros de las circunstancias.
lo que nos pase, si estamos en la voluntad de Dios, si estamos en obediencia a Dios, va a ser voluntad de Dios para nuestras vidas y debemos estar satisfechos con eso y debemos vivir agradecidos a Dios. Si andamos de queja en queja, la gente no va a ver ninguna diferencia de nosotros con el resto de las personas. Seremos prisioneros de las circunstancias, por ende de los hombres. Pero si vivimos agradecidos en medio de cualquier circunstancia, se nos abrirán muchas puertas para que podamos dar testimonio de la fe en Jesucristo. Se nos van a abrir puertas, la gente nos va a preguntar, ¿por qué tú actúas de esta manera? ¿Por qué tú tratas a tu esposa así? ¿Por qué ustedes tratan a sus esposos de esta manera? ¿Por qué cuando nos reunimos a hablar mal de nuestros esposos ustedes no participan? ¿Por qué cuando decimos chistes de este color o de este calibre, tú no te ríes, tú no participas? Ahí vamos a tener la oportunidad de dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, nuestra actitud va a ser la diferencia. Cuando vivimos agradecidos a pesar de que nos hayan maltratado en el trabajo, de que nos hayan juzgado, vivimos agradecidos, aun cuando aclaremos las situaciones, vivimos agradecidos en medio de cualquier circunstancia, vamos a tener la oportunidad de dar testimonio. La segunda cosa que aprendemos de este pasaje es que no todos predican a Cristo con las motivaciones correctas. Hay personas que predican a Cristo y pudiéramos mencionar una lista larga de cosas, ¿verdad? Pero el punto es que la motivación que nos debe manejar, dirigir para predicar a Cristo debe ser el amor. Debe ser el amor. Aunque tenemos una iglesia y queremos que nuestra iglesia crezca y queremos que personas vengan a nuestra iglesia, a ser parte de la iglesia, no estoy hablando del templo, estoy hablando de la iglesia, conocer a Jesucristo y ser parte de este compañerismo, esa no es la motivación primera. Debe ser el amor, porque los amamos. Le predicamos a una persona de Cristo porque lo amamos. Y cuando yo sé que alguien es un cristiano, le doy testimonio y lo animo a seguir en su iglesia. Nunca lo invito para mi iglesia. Porque el propósito no es engordar. El propósito es que personas conozcan al Señor Jesucristo. El propósito es que la gente conozca del Señor y sus vidas ahora sean libres, que tengan un propósito, que tengan sentido, que sus pecados sean perdonados, que tengan esperanza. La motivación es el amor. Cualquier otra motivación es equivocada. El amor a nuestros prójimos, pero primero el amor a Dios, porque lo amamos a Él y obedecemos a Él, y el amor también a nuestros prójimos. El problema de algunos es que se aman demasiado a sí mismos y no piensan en los demás. Entonces, aun cuando le predican a otros es para ver qué logro tener de aquello, ¿verdad? La tercera enseñanza es, hermanos, que no hay nada más necesario e importante que las oraciones de la iglesia y que todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Las oraciones de la iglesia, la hojita que ustedes tienen en sus boletines, a veces la vemos como todos los domingos, la misma hojita, todos los domingos conéctate, todos los domingos esto, qué fastidio, ¿verdad? Hermanos, el valor que tiene que la iglesia esté orando, el valor que tiene las oraciones de la iglesia. Uno de esos grandes predicadores, creo que fue Spurgeon, decía que nuestras iglesias tendrán más poder cuando el tiempo de oración de la iglesia sea lo prioritario. Por eso los animé la vez pasada a que no dejaran de venir el primer viernes del mes al clamor. Esta vez vamos a celebrar en el primer viernes del mes a las madres, pero va a ser también un tiempo de oración, ¿verdad? Hermanos, pero cada primer viernes del mes la iglesia se reúne para orar. Aunque hay grupos de oración, aunque hay casas de oración, aunque debemos estar orando los unos por los otros, ¿verdad? No hay nada más necesario, y Pablo lo reconocía, por las oraciones de la iglesia y la ayuda del Espíritu Santo, tengo la esperanza de que voy a ser liberado, de que no voy a ser avergonzado. Mis hermanos amados, si usted es de los que piensa que no necesita compartir sus cargas con la iglesia, por la razón que sea, déjeme decirle, se está perdiendo de una de las bendiciones más grandes de pertenecer al cuerpo de Cristo. Y una de las razones principales por las que está aquí.
Mi propia creencia es que personas no comparten su vida con otros por orgullo. No, yo no le voy a decir a nadie que estoy teniendo problemas con mi esposo. Yo no le voy a decir a nadie que estoy teniendo problemas con mi hijo. Siendo pastor de una iglesia, me reservo nombres y detalles y ciudades. Siendo pastor de una iglesia, supimos mi esposa y yo del hijo de una pareja que estaba teniendo serios problemas. Serios problemas. En ocasiones nos intentamos acercarlos, nos acercamos a ellos para decirle si había necesidades de orar, qué estaba pasando, y nos decían, no, todo está bien. ¿Cómo está tu hijo? Mi hijo está bien. Una noche a las 3 de la mañana me llamó el hermano angustiado y me dijo, pastor, mi hijo anoche estaba en una fiesta con su novia, 3 de la mañana. Y bueno, alguien disparó y le pegaron un tiro a él. Yo le digo, mano, ¿no fue contra él o algo? No, él no estaba en su novia en una fiesta y no, le cayó el disparo a él y está en el hospital. Pero bueno, ya salió de peligro, gracias a Dios. Le dije, hermano, realmente yo creo que estás teniendo problemas, intentamos hablar con él. Le digo, mi hijo está bien. No hay ningún motivo por el que preocuparse, no tenemos que orar en la iglesia, no, mi hijo está bien. El caso es que unos meses después, a su hijo lo mataron en la puerta de su casa. Y cuando su mamá escuchó los disparos, abrió la puerta y su hijo murió ahí en los pies de la mamá, de otra pandilla. Triste realidad que puede cambiar si nosotros realmente entendemos que sí tenemos necesidades. Cuando alguien pretende que no tiene problemas y que es perfecto, inmediatamente nos damos cuenta de que tiene dos problemas, que hay orgullo y hay mentira en su vida. Pero Pablo dijo con claridad que las oraciones de la iglesia eran bien importantes. Mis hermanos, no hay llaneros solitarios felices en la iglesia. No los hay. No los hay. Hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo y en el cuerpo se comparten las cargas. Cuando me duele el dedo meñique del pie derecho, me duele hasta la oreja izquierda. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Cuando usted se corta mal una uña o tiene la mala costumbre de cortarse las uñas del pie con las uñas de las manos, ¿verdad? Y se le va el pellejito, ¿verdad? ¿Cuánto arde eso, verdad? ¿Cuánto duele eso? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y le duele hasta el alma. Y que ni le hablen. No les cuento de mis dolores porque no me creen. Pero no hay nada más doloroso que cálculos en la... ¿En dónde es? En la vesícula. Es que estaba pensando dónde había tenido cálculos, solamente piedras en la vesícula. Y no hay nada más doloroso que la gota, el gout, ¿verdad? Los doctores me dijeron, es como parir, es como dar a luz. Las mujeres, por supuesto, dicen, no, pastor, no se crea. Bueno, el asunto es que yo no me enfermo casi nunca, pero me dieron esas dos cosas bien extrañas. ¿Y cómo duele? ¿Verdad? Aquí hay un médico que les puede comprobar eso. El asunto es, mis amados hermanos, este es el asunto, que cuando algo nos duele todo. Somos parte del cuerpo, las oraciones de la iglesia son importantes, necesarias. A veces venimos cargados y cuando les pedimos pasar al frente o cuando pedimos oración o la hojita, no compartimos esas necesidades. Y yo digo, ¿cómo es posible, Señor, si tenemos la herramienta de la oración y otros hermanos van a estar orando? Es que hay algunos que van a estar hablando. Déjenlos que hablen y se condenen a sí mismos. Pero usted aproveche la bendición de que algunos sí estén orando por usted. Es que ¿cómo voy a quedar? Todos sabemos que usted es un pecador. Perdido. Todos saben que yo soy un pecador perdido. Bueno, Cristo me encontró, me salvó. Cristo nos encontró y nos salvó. Amén. Ya no estamos más perdidos, pero no podemos pretender
que no tenemos necesidades ni problemas. Y el apóstol Pablo dice, por las oraciones de la iglesia y la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Tengo la esperanza de que voy a ser liberado. El Espíritu Santo es nuestro ayudador principal. En la Biblia se describe al Espíritu Santo como el Paracleto, aquel que camina a nuestro lado para apoyarnos. Sin Él sería imposible vivir la vida cristiana. ¿Conoce usted realmente al Espíritu Santo? ¿Lo conoce? ¿O hay un interés? ¿Hay una creencia? ¿Tenemos una creencia en la persona del Espíritu Santo? ¿O solamente sabemos que sí es? Sabemos que hay un Espíritu Santo, ¿verdad? Y no estoy hablando de aquellos que compran montones de anuncios clasificados en el periódico para decir gracias Espíritu Santo, y mientras más compren creen que están haciendo lo correcto. No estamos hablando de esas supersticiones, estamos diciendo de conocer realmente la persona del Espíritu Santo. Y me atrevo a decir que el Espíritu Santo puede ser el desconocido más grande para la mayoría de los cristianos. Dios está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Él es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consolador, nuestro defensor, nuestro cuidador, nuestro guardador, quien nos trae convicción cuando estamos equivocados. Además de mi esposa, o mejor dicho, mi esposa ayuda muchas veces al Espíritu Santo para mostrarme que realmente estoy equivocado. Algunos de ustedes tienen algún hermano que le hace... Esposos, vamos a hablar de los esposos. ¿Verdad que su esposa casi siempre tiene la razón cuando le dice algo? Y usted es un terco y le dice, no es así, ¿verdad que sí? Vamos, no sé, cómo decía el chavo, no se anden, ¿ah? Es así. Y no es que podemos ayudar al Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo usa a algunos más para convencernos de lo que Él ya nos ha dicho. Él es quien nos convence. R.C. Sproul es un teólogo reformado. Él escribió lo siguiente. Él dice, un teólogo reformado es una escuela de teología, ¿verdad? Él escribió lo siguiente. Al enseñar en vísperas de su muerte en el aposento alto, Jesús dijo del Espíritu Santo en Juan 14:16, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. La palabra consolador a veces es traducida como ayudador o consejero y proviene de la palabra griega paracleto. Lo primero que nos llama la atención en este pasaje es que Jesús nos promete otro paracleto o ayudador. Para que Jesús haya dicho que el Espíritu Santo sería otro ayudador, es necesario que haya habido un ayudador antes del Espíritu. El Nuevo Testamento identifica claramente al primer ayudador o paracleto con Jesús mismo. Juan escribe, primera de Juan 2:1, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Y esa palabra que se usa ahí también es abogado. El título de abogado que se le da a Jesús en esta oportunidad es otra traducción posible de la palabra griega paracleto. Vemos entonces que Jesús es el primer paracleto. Y Jesús oró para que posteriormente a su partida de este mundo, el Padre proveyera de otro paracleto en su ausencia. El Espíritu fue enviado para ser el sustituto de Cristo. Él es el vicario supremo de Cristo sobre la tierra. No hay otro vicario. Cualquier otro que se llame vicario está cometiendo algo terrible, ¿verdad? El Espíritu Santo es el vicario supremo de Cristo sobre la tierra. En el mundo de la antigüedad, un paracleto era alguien que había sido llamado para brindar su asistencia en una corte legal, como un paralegal hoy en día, ¿verdad? El Espíritu Santo, al desempeñar este papel, cumple con más de una tarea. Uno de sus trabajos es la ayuda que el Espíritu brinda al creyente que se dirige al Padre. Termino con esto. Romanos 8, 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él mismo intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Termino con lo que estaba leyendo de este autor, ¿verdad? El Espíritu Santo, mis amados hermanos, ayuda al creyente en toda circunstancia, en toda situación. Fíjense lo que dice en Marcos 13:11. Marcos 13:11 dice,
Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El Espíritu nos defiende frente al mundo. El Espíritu es nuestro ayudador ante las circunstancias. Es nuestro abogado. Ahora, es el vicario de Cristo. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, fue dejado por Cristo para que ahora podamos vivir la vida cristiana, la vida que a Dios le agrada. Cuando decimos que no podemos, estamos negando la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. El concepto del Paracleto también incluye la idea del consolador, el papel de consolador. Él es el que nos consuela. Él es una fuente de alegría, de solaz, de descanso para los derrotados, para los heridos, para los afligidos. Pero la palabra consolador viene de una raíz latina que significa con fuerza. No solamente nos consuela, pero también nos da fuerza, también nos levanta, también nos anima. El Espíritu viene a nosotros cuando tenemos necesidad de fuerza, cuando nos sentimos que estamos decayendo, que estamos casi derrotados, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y nos levanta, nos llena de coraje y de valentía. En su papel de consolador nos da la fuerza, el coraje para que seamos más que vencedores, dice la palabra de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Y la quinta enseñanza, la quinta verdad que aprendemos de este pasaje es que aunque es mejor partir y estar con Cristo, es necesario que nos quedemos por un tiempo más para bendición de los hermanos y salvación de los incrédulos. Es decir, aproveche el tiempo que le queda para hacer lo que Dios le ha mandado hacer. No pierda el tiempo pensando en solo cosas temporales y no teniendo perspectiva de las cosas eternas. Déjenme concluir. Y hay tres cosas en mi conclusión hoy que quiero señalarles. Primero, todo lo que nos pase debe contribuir al avance del Evangelio de Cristo, cualquier circunstancia. Todo lo que nos pase. Si andamos en obediencia, si estamos caminando por el camino de buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, si hemos confesado nuestros pecados, todo lo que nos pase debe servir para el avance del Evangelio de Cristo. Segundo, pase lo que pase, debemos mantener nuestro llamado con dignidad. Debemos mantener nuestro ministerio con dignidad. Debemos seguir testificando, siendo fructíferos y debemos seguir luchando por la causa del Evangelio. Y la tercera conclusión es esta: el llamado a la salvación, mis amados, incluye sufrimiento. El llamado a la salvación incluye la lucha. El evangelio que no incluye las luchas como parte de las demandas no es el verdadero evangelio. No existe tal cosa como discípulos de Cristo que no pasen por tentaciones, dificultades o que sean atacados y o perseguidos. Podemos y debemos ser felices a pesar de, si tomamos en cuenta el tema de hoy, circunstancias o Cristo. ¿Qué nos domina? ¿A quién le servimos? Podemos y debemos ser felices a pesar de, pero todo depende si Cristo es nuestro enfoque número uno en la vida o si somos nosotros. Las luchas, las dificultades, el sufrimiento, los dolores, las enfermedades son parte del paquete cuando recibimos y aceptamos el llamado a la salvación. Te pregunto, ¿circunstancias o Cristo? ¿Qué decides en esta mañana? Vamos a orar. Vamos a orar.